Mi nombre es Jesús David López de la Vega, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera de Ingeniería Industrial, actualmente cursando la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 3, con el profesor Juan Morales. Estamos a 14 de marzo del 2020 y pues a continuación seguiremos con una breve introducción, los temas y consecutiva los ejercicios y algunas definiciones. Ok, continuamos. Ok, la introducción. Pues en este video veremos algunos ejemplos de problemas en los que se aplicará la estadística para su análisis y también resolveremos los ejercicios indicados en las actividades de la unidad 3 de esta materia, apoyándonos del uso del software conocido como Minitab. Estos son los ejercicios que así aplica. Y a continuación se mostrarán algunas definiciones básicas, algunos temas que nos servirán para entender un poco más sobre el enfoque de esta materia. Ok, los temas, el primer tema es el 12.2, ANOVA de un factor. Tenemos que resolver el ejemplo y el ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Y el punto 12.3, ANOVA de dos factores. También resolver ejemplo y ejercicio. Y el total de ejercicios de este punto son 2. Y en total por los dos temas son 4 ejercicios. Muy bien. 12.2, ANOVA de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, como lo vemos aquí en esta imagen. Tiene curva que tiende a subir de 0 a 1 y bajar hacia F. Aunque no es simétrica porque, pues como vemos, es curva. Y está sesgada hacia la derecha, de izquierda a derecha. Y pues del lado de la izquierda tenemos únicamente los valores que son negativos y positivos. Bueno, valores no negativos. Muy bien. Vemos también lo que son los valores, que los valores F no pueden ser negativos. Entonces esto quiere decir que solo pueden ser positivos. Muy bien, pasamos al siguiente tema. Siguiente slide, perdón. A ver. Listo. Definiciones. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias de poblaciones son iguales. Pues H0 plantea que 1 es igual a 2 y 2 es igual a 3. Igual a H1 plantea que H1 es igual a 2 y igual a 3. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula no se rechaza. Cuando un valor P grande como no mayor que 0.05 no rehace la hipótesis nula de igualdad de medias. Y pues aquí tenemos unas imágenes que dice estadística de prueba F, pequeño valor de P grande. Cuando F está hacia el lado izquierdo, y aquí el estadístico de prueba F grande, valor P pequeño, es cuando F está hacia el lado derecho. Y pues como lo vemos, como lo dice aquí, un valor de P pequeño, como lo es 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. O sea que si tenemos un valor mayor a 0.05, pues ya nos haría dudar de rechazar lo que es la hipótesis nula. Muy bien. Pasamos a la siguiente presentación. Las definiciones. Okay. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas anustrales. Esto quiere decir que tenemos que tener tres o más puntos a investigar. Se podría decir, para realizar alguna prueba, pues tenemos que tener, no sé, chico, mediano, grande, o
o en cuestión de tamaños o en meses, enero, febrero, marzo, abril o más. Eso para poder hacer los análisis, tienen que ser de 3 o más. Y el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Como lo comenté, aquí dice el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados, pues se pueden clasificar chico, mediano, grande, y en base a un tratamiento o un factor, puede ser el factor de tamaño, como lo comenté, o factor de medida o de meses. Okay, y eso es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Más que nada clasificar. Muy bien. Pasamos al siguiente slide. Ok, requisitos para análisis de varianza. Número 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. A ver, primero vemos. Ok, sí, está grabando. Y me veo en el video. Ok, seguimos. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Okay, ya que los datos que tenemos que tomar deben de ser normales, no exagerados. Esto en base a los cambios que pueden surgir. Y la 2 pues es de que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Esto quiere decir que cualquier dato que estemos verificando, pues las varianzas tienen que ser aproximadamente iguales. Por ejemplo, como lo comenté ahorita, chico, mediano, grande, las varianzas deben de ser similares. Y número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. O sea, tienen que ser muestras que cambien, que no sean siempre iguales. Que no sea exageradamente el cambio, pero que sean datos cuantitativos. Y 4, pues son las muestras que son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Como lo comenté, son independientes, pero tampoco son tan diferentes. Y número 5, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Como comenté, lo de los tamaños, podría ser el tamaño de un automóvil, el tamaño de algunos guantes o de zapatos, pero que están categorizadas de una sola forma, que puede ser, estemos hablando de lo mismo, pero en distintas medidas, tamaños o colores. Ok, pasamos al siguiente slide. Ok, el ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Esto quiere decir que pues, la gravedad tiene que ver en lo que es la fuerza G. Podría ser cuando vamos caminando, la fuerza con la que damos los pasos, la fuerza con la que se desplaza un automóvil, la fuerza con la que puede caer un objeto y golpear el suelo, o unos ejemplos de fuerza G más simples que como los que tenemos aquí. Una palmada en la espalda, pues su medida o su fuerza es de 4,1 G. Caerse de una silla es de 10,1 G. O bajar un escalón es de 8,1 G. Y pues aquí vemos que el más fuerte es desplomarse de una silla porque pues es la caída de arriba hacia abajo y pues la fuerza con la que caes. Me imagino que también tiene que ver el peso, pero pues esa ya es otra historia. Ya serían otros datos. Muy bien. Pasamos al siguiente slide. Ok, aquí tenemos el primer ejercicio. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Okay, un momento. Sigo grabando. Muy bien. Vamos a utilizar las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla.
que son estos datos que tenemos aquí, y un nivel de significancia de alfa 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Tenemos aquí, como nos decía el ejercicio, mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla. Y esto para afirmar que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Pues vemos que esto nos está hablando del tipo de autos y número de autos. El tipo de auto pues es compacto, mediano y grande, y el número de autos que es de 1 al 10. Y pues vemos, por ejemplo, aquí el auto 1, pues tenemos el compacto es 44, el mediano es 41 y el grande es 32. En el 2 pues tenemos compacto 43, mediano 49, grande 37. Vemos que si hay algo de variación en los datos, ya que a mi parecer en el compacto los números son mayores, porque aquí tenemos de 50, 54, y en lo que son los medianos y grandes no tenemos ningún número mayor de 40. A decir verdad, pues en el grande solo tenemos de 40, tenemos 1, 2, 3, 4 autos. En el mediano tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto varía dependiendo del tamaño. Entre más grande el tamaño del auto, menor son los números de medidas. Muy bien, pues vamos a verificar lo que nos pide el ejercicio con el software Minitab. Ya tenemos aquí los datos. Lo abrimos. Tarda un poco, pero en un momento continuamos con los ejercicios. Muy bien, ya tenemos aquí lo que son los datos. Aquí tenemos los autos compactos, autos medianos, autos grandes. Pero vamos a comparar que sí sean los números correctos. Lo tenemos aquí. Compactos 44, 43, 44. Muy bien, 44, 43, 44. Aquí es el número de autos y aquí es cómo están catalogados. Aquí está 44, 43, 44. Los compactos, los medianos y los grandes. Muy bien. Pues vamos a verificar los siguientes datos. Vamos a irnos a lo que es estadística. Vamos a ANOVA y a la prueba de igualdad de varianzas. Aquí lo tenemos. Esperamos. Muy bien, los datos de la respuesta los vamos a poner en columnas separadas para cada nivel de factor. Seleccionamos aquí lo que son los autos, autos compactos, autos medianos, autos grandes y pues opciones. El nivel de confianza es de 95.0 con un 0.5 de alfa, como habíamos comentado, o nivel de confianza. Damos a aceptar y no damos, vamos a gráficas. Gráficas todavía no. Vamos a aceptar y aceptar. Muy bien. Aquí pues tenemos nuestra prueba de igualdad de varianza, con los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Pues podemos ver que los múltiples de la prueba de igualdad de varianzas, los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar es de alfa 0.05, como lo habíamos comentado. Creo que lo voy a cerrar. Me faltan los autos grandes. Vamos a abrirlo de nuevo. ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Faltan los autos grandes y le damos a aceptar. Muy bien. Ahora sí, tenemos aquí, como lo había comentado, entre más grande es el auto, menor es el número de incidencias, como lo comentaba, y va a mayor
a mayor tamaño, menor incidencia. Tenemos las comparaciones múltiples con el valor de P, que es de 0.979. La prueba de Levine, valor P de 0.808. Y como vemos, si los intervalos no se sobreponen, las deviaciones correspondientes son significativamente diferentes. Y pues sí, las desviaciones estándar que tenemos aquí, pues sí son diferentes significativamente. Pues que va de un tamaño de 1 hasta casi 9, aquí de 3.5 a 7.5 y de 4 a 7. Es bastante lo que es la diferencia. Y pues veamos aquí lo que tenemos en las pruebas de igualdad. En la hipótesis nula, pues todas las varianzas son iguales. En la hipótesis alterna, pues por lo menos una varianza es diferente. Y esto se refiere a que la varianza diferente, mayormente diferente, es la de los autos grandes, ya que es la más pequeña en... La varianza es mucho más, porque las otras son más grandes y esta es la que varía más, es más pequeña. Y el nivel de significancia de alfa es de 0.05. Los intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para las desviaciones estándar, pues tenemos aquí la muestra. Los autos compactos fueron 10, los autos medianos fueron 10, el nivel de confianza individual de 97.5. Y pues tenemos las desviaciones estándar, el índice de confianza, pues como lo vemos aquí es de 1.9797 a 12.5940. Y en los autos medianos es de 2.4742 a 9.8916. Lo que son las pruebas, pues en el método de estadística de prueba, las comparaciones múltiples son de 0.0 y el valor P es de 0.982. Del Levine es de 0.8 hasta 0.782 en valor de P. En la prueba de igualdad de varianzas tenemos que la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna, por lo menos es una varianza diferente. Y el nivel de significancia es de 0.05. Muy bien, a ver, tengo un detallito aquí, ya que... A ver, menú. Veamos, autos compactos, medianos y autos grandes. Sí, está completo lo que es la prueba de varianzas. Pensé que no se había puesto. Pues vemos aquí lo que son las muestras de Bonferroni con un 95% de desviación estándar. Vemos que pues sí son los 10 autos de cada uno. La desviación estándar pues no es mucho la diferencia, ya que la diferencia es en los autos grandes, como lo había comentado desde un principio, que aumenta de... Aquí este es de 1.84, 2.34 y este ya aumentó a 3.03. Y el índice de confianza pues vemos que es de 13, 10 y de 9. Es la menor, es la que más varianza tiene y el nivel de confianza individual es de 98.33. Y en las pruebas, en las comparaciones múltiples, pues la estadística de prueba, no tenemos nada. En el valor P es de 0.979 y del Levine es de 0.22 a 0.808. Y pues no tenemos los suficientes datos para... No tenemos los... Pues estos son los valores que tenemos, por lo cual no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y pues planteamos que las varianzas son iguales o diferentes. No podemos plantearlo ya que los datos son muy similares, pero sí hay diferencia. Muy bien. Vamos a la siguiente prueba. Ahora vamos a ir a estadísticas, ANOVA. Vamos a un solo factor. Nuevamente va a ser columnas separadas. Ok.
En respuestas vamos a seleccionar los autos compactos, autos medianos, autos grandes. Ok, vamos a ir a comparaciones. Pues vamos a seleccionar todos los procedimientos para presumir que las varianzas son iguales. Pruebas. Muy bien. Y le damos a aceptar. Vamos a gráficas. Gráfica de intervalo, correcto. Vamos a poner 3 en 1. Y le damos a aceptar. Muy bien. Vamos a opciones. 95% de confianza. Aceptar. Resultados. Los vamos con tabla simple. Aceptar. Almacenamiento. Aceptar. Y le damos a aceptar. Ok, muy bien. Aquí tenemos lo que es la información que estamos solicitando. Pues tenemos lo que son las gráficas. Ahora las vamos a ver. Pues vemos aquí en la gráfica de probabilidad normal que pues no hay mucha variación. Todo está pegando hacia la línea de probabilidad normal. Vamos a la de ajustes, pues tenemos un valor ajustado. Vemos así que sí hay pues algo de diferencia entre autos chicos, medianos y grandes. En el histograma pues vemos la frecuencia que está de 0 a 10 y pues tenemos aquí varios datos a revisar. La más alta es de 0.0, en las más bajas de 10.0. Ok, vamos a la gráfica de intervalos. Pues vemos que sí hay diferencia, como lo dije, disminuye hacia los autos grandes. Entre mayor el tamaño de auto, menor el tamaño de la desviación agrupada. Y pues vemos aquí que pues, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Y pues se calcula, como lo comenté, de mayor a menor en datos y lo contrario es en tamaños. Entre mayor el tamaño, menor los datos. Vemos aquí que el índice de confianza es del 95% simultáneas de HCSU. La media de nivel es la mayor de las medias de otros niveles para autos compactos. Vemos que en los autos compactos, los autos medianos, pues tenemos un intervalo tiende a 0. Como cuota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí el más pegado a 0 es el de los autos medianos. El de los autos grandes, pues sí hay bastante separación. Los autos medianos, pues no están ni muy separados ni muy lejos. La mayor variación es en los autos grandes. Ok, vamos al índice de confianza simultáneo del 95% de DUNET. Tenemos los autos medianos. Y pues aquí vemos que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media de control. Pasamos a lo que es los índices individuales de Fisher, diferencia de las medias para autos compactos y autos medianos. Los autos medianos y los autos compactos. Aquí tenemos los autos grandes y los autos compactos y autos grandes y autos medianos. Y pues tenemos que el intervalo no contiene 0 en las medias correspondientes. Pasamos al siguiente dato. A los datos simultáneos del 95% de Tokay. La diferencia de las medias para autos compactos. Vemos lo mismo. No contienen 0. Las medias correspondientes son significativamente diferentes. Muy bien. Ya tenemos aquí lo que son los datos. Veamos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio.
Listo. Este es el ejercicio de lesiones en la cabeza en choque de un automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head and Injury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, vamos a verlo. Pues aquí vemos en los datos que los datos mayores son en los autos grandes. Los medianos pues son medianos obviamente y los pequeños pues son más compactos y es menor lo que son las incidencias. Vamos a verlo a mitad. Ok, esperamos. Ya tenemos aquí los datos capturados. Vamos a ir a estadísticas, a ANOVA, vamos a prueba de igualdad de varianzas. Muy bien. Los datos separados, como lo habíamos dicho. A respuestas, nuevamente auto compacto, auto mediano, auto grande. Muy bien, vamos a opciones. Pues tenemos un 95% de confianza. Aceptar. Vamos a aceptar. Muy bien. En esta prueba de igualdad de varianzas tenemos múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar con alfa de 0.05. Te voy a tomar un poquito de agua. Ok. Está sed, está arreglando tanto. Listo. Muy bien. Aquí vemos que en las comparaciones múltiples el valor de P es de 0.120 y de prueba de Libane con valor P es de 0.173. Aquí vemos que a diferencia del otro ejercicio, los datos son más variables, ya que en el auto grande tenemos mayor número de desviación estándar. En el mediano y el compacto son similares, pero el mediano es más pequeño. Y pues si vemos los intervalos no se sobreponen. Y la desviación estándar pues es correspondiente y significativamente diferente. Ahora vamos a lo que es la prueba de igualdad. Muy bien. En el método de la hipótesis nula todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente. Y el nivel de significancia es de alfa de 0.05. Los intervalos de confianza de Bonferroni de 95 para las versiones estándar, pues tenemos las 10 muestras de los tres tipos de tamaño de auto. Y sí hay una diferencia bastante grande, ya que el compacto es de 79.520, el auto mediano de 102 y el auto grande de 175. Vemos que sí hay muchísima diferencia, de que el auto compacto al auto grande pues es el doble. Y al igual en el índice de confianza, el auto pequeño es de 49, mediano 72 y el grande del doble como lo vimos. Y el nivel de confianza individual es de 98.33. Vamos a lo que es la prueba. El método para las comparaciones múltiples tenemos en el valor P 0.120 y del Libane es de 0.173. Ahora vamos nuevamente a estadísticas. Y pues tenemos que los valores de P, perdón, antes de empezar eso, el valor de P pues son un poco altos, arriba del 0.05, y pues no tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y pues plantear que las varianzas son iguales, ya que vemos que hay bastante diferencia. Ahora sí vamos a lo que es estadísticas, ANOVA.
vamos a un solo factor, columnas separadas. Muy bien, aquí vamos a lo que es respuestas. Nuevamente seleccionamos los autos, vamos a opciones, lo dejamos como está. Comparaciones, vamos a seleccionarlas todas. Vamos a aceptar. Gráficas, 3 en 1. Y seleccionamos unidades y de datos y le damos a aceptar. Muy bien. Vamos a gráfica de intervalo. Aquí no la vamos. Así es, nada más va a ser gráfica de intervalo. Y vamos a 3 en 1. Almacenamiento. Resultados. Comparaciones. Opciones. Lo dejamos como está y le damos a aceptar. Muy bien. Ahora vamos a explicar lo que son los distintos tipos de gráficas. Aquí vemos en la gráfica de probabilidad normal que pues aparentemente se ve normal, pero sí hay cierta diferencia de los que están más alejados, que son los autos grandes. Los que están más pegados a la línea de normalidad son los autos pequeños, ya que los medianos pues estaban, bueno, sí, pequeños, ya que son los medianos, y los medianos tenían los datos más pequeños. En ajustes pues vemos que del valor ajustado pues sí hay bastante variación. Nuevamente digo que son los autos grandes, ya que son los que variaban más. En el histograma pues vemos los datos. Aquí tenemos el residuo. Todos van de 0 a 100, 300 y 200. En la gráfica de intervalos de auto pues vemos que sí hay diferencia de lo que es el auto compacto al auto grande, que es el que está más abajo, que es el que es más similar al mediano. Y la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular ciertos intervalos, al 95% de índice de confianza. Y vemos que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Y aquí vemos los datos, están pegados a 0, pero no contiene 0, ya que ninguno está sobre la raya de ese factor. Aquí vemos lo mismo, ninguno contiene 0. El auto mediano es el que está más cerca, ya que son los datos más pequeños. Y aquí lo mismo, ningún intervalo contiene 0. Así que las correspondientes medidas son significativamente diferentes. Y pues, por lo cual estos datos que tenemos aquí y la evidencia que tenemos, no, perdón, pues no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y pues planteamos que las varianzas son diferentes. Así que tomamos lo que es la hipótesis alterna. Cerramos. Siguiente slide. Vemos, sigue grabando. Correcto. Ok, punto 12.3. ANOVA de dos factores. Primeramente vamos a las definiciones. Pues existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro factor. El objetivo, pues con estos datos muestrales clasificados y con base a una variable de renglón y una variable de columna,
tenemos que utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción y un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Cambiamos los requisitos. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o cuadrada o desviación estándar o. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos, y las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no sean independientes. Y los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales, y este diseño se conoce como diseño balanceado. Muy bien. Vamos al primer ejercicio. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Muy bien. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Bueno, pues a lo que veo aquí, si el automóvil extranjero y nacional, pues no tendría mucha importancia aquí. Lo que importaría sería más bien el tamaño. Pero pues están clasificados en estos dos tipos de automóvil. Vamos a revisarlo en Minitab. Muy bien. Aquí tenemos nuestros datos. Están de 1 a 12. Muy bien, ahora vamos a ir a estadísticas. ANOVA. Análisis de media. A ver, ¿dónde está? No la veo. Análisis de medias, aquí está. Muy bien, en respuesta vamos a poner lo que es desaceleración del pecho. Muy bien. El factor 1 va a ser el tipo del automóvil. Factor 2, tenemos lo que es el tamaño del automóvil. Muy bien, vamos a darle a aceptar. Muy bien, pues vemos que los datos en la prueba de ANOM, pues los de dos factores tenemos pues la desaceleración del pecho en G con un alfa de 0.05, los efectos de interacción. Pues tenemos lo que es desde el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil. Como vemos, los que están bajo 0 y los que están arriba de 0. Aquí pues los efectos principales para este tipo de automóvil pues son para, aquí tenemos una media, el extranjero y el nacional, el tipo del automóvil. Tenemos lo que es el compacto, grande y mediano, ya que es el tipo y el tamaño. Y aquí pues sí varía lo que es el 37.41, 41.56 y a 45.70. Muy bien. Vamos a lo que es estadísticas nuevamente. Vamos a ANOVA. Balance ANOVA balanceado, perdón. Muy bien. A ver. Vamos a la respuesta, vamos a poner desaceleración. El modelo, pues, a ver, perdón. Primer factor, tipo de automóvil. Tipo de automóvil.
Ok, el tamaño del automóvil, tipo del automóvil, nuevamente, 9 por el tamaño del automóvil. Muy bien, le damos a aceptar. Tenemos nuestros datos. Pues tenemos el tipo de automóvil. Tipo fijo son 2 de extranjero y nacional. Y los tamaños son 3. Compacto, grande y mediano, como lo vimos. En el análisis de varianza de desaceleración en el pecho G, pues tenemos el tipo de automóvil 1. Tenemos 1.17 de SC, 1.56. No cambia, tenemos el tamaño del automóvil de 154.78 y el tipo de automóvil de 14.78. Tenemos un error en doscientos de 259.33 y de MC de 21.66. El total tenemos 546.44. Y pues vemos en el análisis de los resultados que son la cantidad que se aleja a los puntos de la línea de regresión. Y podemos ver que pues en el resumen vemos un R cuadrada de 52.54 a 32.77. Muy bien, vamos a con control. Perdón, control. Vamos a la última acción. Muy bien, aquí pues, vemos. Vamos a gráficas. 4 en 1, aceptar. Opciones, cancelar, resultados. Aceptar y aceptar. Aquí tenemos las gráficas de residuo, la normal. Vemos que los datos están muy pegados a la línea de normalidad. En el valor ajustado, pues tenemos, pues son muy pocos los que son en el valor ajustado. En el residuo, pues tenemos bastante en el histograma. En el orden de observación, pues sí varía demasiado. De estar abajo, sube, baja más, sube un poco, baja un poco y cae en picada, ¿verdad? Muy bien, y pues lo que podemos ver es que P es 0.60 y pues no podemos aceptar la hipótesis nula. Y pues esto nos es igual, y la hipótesis alterna pues nos define que hay cierta diferencia. Vamos nuevamente a estadísticas. Vamos a ANOVA. Vamos a intervalos. Gráfica de intervalos. Muy bien. Vamos con grupos. Y aceptar. Aquí vemos desaceleración. Y arriba va tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le damos a aceptar. Muy bien, aquí tenemos la gráfica de intervalo de desaceleración. Y pues tenemos un índice de confianza para la media de 95%. Vemos que el auto compacto, el auto grande y el auto mediano tienen muchas diferencias, más en el auto grande y en el extranjero, porque en el nacional
pues sí hay más diferencias en el auto compacto que en el auto grande y mediano. Y pues esta desviación estándar se utilizó para calcular los intervalos. Y pues como lo vimos, pues tenemos la diferencia de P de 0.060, es arriba del 0.05, así que pues tenemos que aceptar la hipótesis alterna de que, como lo habíamos dicho en uno de los slides pasados, aquí un valor P pequeño como 0.5 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Pero, y aquí como el P es un valor más arriba que 0.5, pues no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de media HIC por las siglas de Head and Ear Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional. Y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de confianza de significancia, de 0.05. Okay, aquí tenemos los datos, esos son los que vamos a utilizar. Muy bien. Esperamos. Ya tenemos aquí nuestros datos a utilizar. Vamos a ir a estadísticas, ANOVA, análisis de las medias. En respuesta tenemos lesiones en la cabeza. Factor 1, el tipo de automóvil. Factor 2, tamaño de automóvil. Muy bien, tenemos un nivel de significancia de 0.05. Le damos a aceptar. Muy bien. Vamos a ver los resultados. Tenemos alfa de 0.05. Los efectos de la interacción. Aquí tenemos nuestra escala de menos 100 a 100. Vemos que los autos grandes están casi al 100%. Los medianos están por debajo de 0. El compacto pues está arriba de 0. El grande por debajo. Y el mediano por encima de 0. Esto en los automóviles compactos, ya que en el tipo de automóvil extranjero y nacional, pues solamente son los compactos. Y en efectos principales para tipo de automóviles, tenemos que en el extranjero está en la media por encima del 400 y el nacional está por debajo. Y en el tamaño del automóvil, pues tenemos el compacto y el mediano que están por encima y el grande está por debajo de 400 en la media. Muy bien. A ver. Vamos a nuevamente. A ver. Vamos a ver lo que es estadística nuevamente. ANOVA. Intervalos. Vamos con grupos. Vamos a aceptar. Lesión de cabeza. Aceptada. Vamos bien. Múltiples gráficas. Aceptar y aceptar.
Pues aquí en esta gráfica de intervalos de lesiones en la cabeza tenemos que el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil, pues sí hay cierta diferencia, ya que en los automóviles extranjeros, la división estándar individual se utilizó para calcular estos intervalos de extranjero y nacional. Aquí vemos que en el auto compacto va de 100 a aproximadamente 430. El grande extranjero va de menos 0 a arriba de 450 y el mediano va de arriba de 0, aproximadamente 50, a aproximadamente 380. Y en los nacionales, pues sí, todos están por encima de 0. El compacto está casi en 400, el nacional está aproximadamente en 280 y el mediano en 400. Aquí vemos lo que es la medida. Y pues vamos a salir. Aquí vemos que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y pues podemos aceptar la hipótesis alterna, ya que los datos son mayores a 0.05 y sí hay bastante diferencia y variación en los datos que tenemos. Damos a salir. Vamos al siguiente slide. Vamos a lo que son herramientas y estadísticas aplicadas al campo laboral. Esto en la empresa donde laboro. Como ya lo había dicho anteriormente, pues yo estoy en el área de seguridad e higiene y pues me encargo de lo que es el EPP, equipo de protección personal. Tenemos en estos días, ya tenemos más de 2-3 meses que vemos que ha aumentado lo que es el gasto de lentes, guantes anticorte y guantes de piel. Estos son los que más se utilizan, pero como estamos en temporada alta se han utilizado más. No sabemos si es por la baja calidad del equipo o por el tipo de trabajo que se hace o porque el personal esté desperdiciando el equipo y no cuidándolo como es. Y pues se está consumiendo bastante. Y como lo dije, son los más comunes. Podría decirse que este despilfarro pues es bastante, ya sea por la calidad o porque el personal no lo utilice, porque es despilfarro, porque al final de cuentas el equipo a la empresa le cuesta. Y pues tenemos los datos de las últimas 12 semanas o los últimos 3 meses. Tenemos que utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba de hipótesis nula de que los distintos tipos de EPP tienen la misma media. Los datos sugieren que los guantes de piel tienen un nivel más bajo de reemplazos para los empleados. Y pues aquí lo vemos en los datos, como lo sugieren, porque los datos son de 24 a 30 y 43 es el mayor. Ya aquí vemos que los anticorte pues es una media y lo que más se gasta son los lentes que van hasta 60 es el mayor. Ya tengo los datos capturados. Y pues vamos a hacer una prueba de varianza de iguales. Esperemos que se abra. Muy bien, ya tenemos aquí los datos capturados, como lo había mencionado. Vamos a estadística. ANOVA. Una prueba de varianza de iguales. Datos separados. Ok. Respuestas, pues vamos a poner los tres datos. Ok, opciones 0.95, si es el 0.05 de nivel de confianza. En gráfica, pues vamos a hacer un resumen de gráficas. Resultados. Vamos a ver las desviaciones estándar, vamos a ver las varianzas. Intervalo de comparación múltiples. Le damos a aceptar. Muy bien. Aquí tenemos la prueba de igualdad de varianza entre los lentes, los guantes anticorte y los guantes de piel. Tenemos una desviación estándar con alfa de 0.05 como lo había pedido. Vemos
Como lo comenté, los guantes de piel son los que menos se gastan, como los datos nos lo mencionaban. Eh, los guantes anticorte pues es lo que queda en medio, no se gasta tanto. Bueno, sí se gasta más que los guantes de piel, pero no se gastan tanto como los lentes. Y pues en las comparaciones múltiples tenemos un valor de P de 0.455 y una prueba de Livain de 0.323, por lo que ninguno es arriba de 0.050. Así que pues no podemos rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna de que hay diferencia. Vamos a describir aquí los datos. Tenemos aquí 12 semanas de cada uno, conforme se estuvo gastando. Una desviación estándar de 7.47 en los lentes, en los anticorte 4.46 y en los guantes de piel de 6.15. En el índice de confianza en los lentes tenemos de 3.70 a 18.84. En los anticorte tenemos 2.34 a 10.58. En los guantes de piel de 3.91 a 12.58 y el nivel de confianza individual es de 98.33. Las pruebas pues tenemos las comparaciones múltiples en el valor de P de 0.455 menor que 0.50 y del Livain es de 1.17 a 0.323. Y pues como dije, aceptamos la hipótesis alterna para ver que sí hay variación. Muy bien, ahora vamos nuevamente a estadísticas. Vamos a NOVA, un solo factor, datos separados. Ok, en respuestas vamos a poner todo. Si lo había puesto, perdón. Utilización estándar, varianzas. En gráficas tenemos 3 en 1. Aceptar. En opciones, nivel de confianza de 95. Bien. Comparaciones. Ponemos todas. Vamos a aceptar. Y aceptar. Muy bien. En gráfica de probabilidad normal vemos que todo va normal. Unos se desvían mucho, que son los lentes, que son los que más se gastan. Contra los ajustes vemos el valor ajustado, pues si hay cierta dispersión. En el histograma pues vemos que si se ha gastado bastante, va de 0 menos 16, tenemos uno hasta más arriba de casi los 20. Gráfica de intervalo de lentes, guantes anticorte y guantes de piel con un 95% de índice de confianza para la media. Pues tenemos los lentes, son los que más se gastan, están arriba. Guantes anticorte son los que siguen y guantes de piel son los que menos se gastan. La desviación estándar la tenemos abajo de menos 10. De variancia, pues sí hay bastante varianza, ya que pues hay unos que se gastan de más y otros que se gastan de menos. Y lo que tenemos aquí pues es el MS1, pues va disminuyendo. Tenemos un 95% de simultáneos de HCU. Y pues sí hay bastante varianza, como lo había comentado. Los lentes es mayor la varianza. Y los demás disminuyen abajo de menos 0. Y pues las medidas correspondientes son significativamente diferentes después de la cota de 0. Como lo dije, los lentes. Aquí si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes es significativamente diferente de la media de control. Aquí vemos que hay pues bastante variación y la mayoría es en los lentes y en los guantes anticorte. Y pues en la prueba de Tokay vemos lo mismo, guantes anticorte, guantes de piel y la desviación estándar. Aquí los lentes no se sobrepasaron
la media correspondiente. Vamos a ver aquí. Tenemos un factor a niveles de 7. R cuadrada de 80.10%, ajustada 77.18 y R cuadrada prediccionada de 68.87. Y en las medias, que es lo que nos pedían los lentes, fue 44.58, en los anticorte 34.58, en los guantes de piel de 32.42, con una desviación estándar de 6.31 y una variancia de 37.9. Y la desviación estándar agrupada en 6.86. Aquí tenemos la media, 44.58. 37.99 en varianza, guantes anticorte 34.58, los guantes de piel en 32.42. Vamos hacia abajo. En las pruebas de toque, pues sí hay bastante variación. Y pues tenemos lo que es la media. Aquí tenemos las medias, que es lo que necesitábamos principalmente. Y las medias no nos comparten. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Y pues son las de arriba. La de los lentes, la de los anticorte y los guantes de piel. Y pues encontramos la media de cada uno, que era 44.58 en lentes, 34.58 en anticorte y en los guantes de piel 32.42. Y aquí encontramos